Ok, vamos a seguir entonces con el tema de diseño de base de datos. Ya habíamos definido anteriormente qué es un dato. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es una base de datos. Una base de datos no es nada más que la colección de información. Ok, ¿y de dónde sacamos esa información? De los datos. ¿Sí? Organizada de tal modo que sea fácil el acceso. Gestionada y actualizada. Es decir, que sea fácil el acceso para la información, también que sea fácil para la administración y sea fácil para la actualización. Todo esto se trabaja antes de empezar ya con nuestra computadora conectados al gestor de base de datos, ¿verdad? Todo esto empieza en papel. ¿Cómo lo vamos a diseñar? ¿Qué datos se van a trabajar? ¿Sí? Como les decía, no es lo mismo la información para un producto de una librería que para un producto de, qué sé yo, venta de comestibles o productos totalmente diferentes. Además de eso, también lo podemos definir como un conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto. Aquí está, miren, en un mismo contexto. Es decir, no voy a trabajar con una base de datos para una librería utilizando una visión para una venta de productos comestibles. Nada que ver, ¿verdad? En un mismo contexto. Por eso hay que tener muy claro el negocio. Hay que estar empapados de para qué, para quién estamos trabajando, ¿verdad? Ok, una venta de productos en línea. Perfecto. ¿Qué vamos a vender? Vamos a vender productos de X cosa, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué usuarios? Y toda esa información. O sea, nosotros, como diseñadores de la base de datos, debemos estar empapados de toda la información y del negocio para saber cómo vamos a diseñar estas bases de datos. Por ejemplo, vamos a verlo aquí, para los que saben un poco de música. Bueno, pues aquí yo creo que la mayoría pasó por cursos de educación musical. Podemos obtener información acerca de esta nota. Esta nota es un dato y su metadata, la musical, semifusa, sin puntillo, 4 corchetes, 16ava parte de un tiempo, para los que tocan algún instrumento. La nota, para los que tocan batería, pues una nota sumamente complicada trabajar. En fin, aquí tenemos nuestro dato. Pero este conjunto de datos, de forma organizada, le vamos a llamar base de datos. Aquí tenemos diferentes notas, diferentes tiempos, diferentes valores, ¿sí? Diferentes compases también. Es el mismo contexto. Y todo esto está agrupado en una base de datos. Todo esto está organizado. ¿Sí? Bueno, conjunto de datos organizado en un mismo contexto para su uso y vinculación. Base de datos. No hay que perder el contexto en el que estamos trabajando. Que de repente usted está trabajando para una farmacia y empieza a meter la visión de una veterinaria. Una farmacia para personas, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, aparece raza aquí. ¿Y qué onda, verdad? ¿Qué está pasando aquí? O característica, patas. Hombre, todo bajo el mismo contexto. Podemos clasificar las bases de datos, ¿sí? De forma estática. Quiere decir aquella información que no va a cambiar, se va a mantener siempre. Por ejemplo, eventos históricos, solo lectura, eventos que no varían, información. Y dinámicas. Quiere decir de aquellos datos que pueden ser pues actualizados, eliminados, lo que sea. Ingreso de nuevos datos, eliminación de datos, modificación. Más que todo vamos a estar trabajando con este tipo de base de datos, ¿verdad?
Aquí no estamos hablando de una tecnología en concreto, sino que simplemente estamos definiendo cuáles son las que pueden existir. Ya sabemos que una base de datos no es nada más que el conjunto de datos con el que vamos a estar trabajando. Colección organizada de datos, también lo podemos llamar de esta forma. Otras definiciones. Colección organizada de datos pertenecientes a un mismo contexto. La organización y el contexto son elementos dependientes del dueño. Depende de qué y para qué lo vamos a necesitar. El alcance o el manejo de la base de datos. ¿Quiénes tendrán acceso a esa base de datos? ¿Cuál será su rol en esa base de datos? Los datos deben estar disponibles y deben ser gestionables. Deben ser administrados. Obviamente bajo ciertas reglas, porque no todas las personas, no todos los usuarios tendrán el mismo acceso a la base de datos. ¿Sí? Unos solamente van a tener acceso, qué sé yo, a generar reportes, otros solamente van a tener acceso para el ingreso, otros van a tener un acceso absoluto. La clasificación es muy subjetiva, así como la elaboración de la misma. ¿Sí? Como ya vimos, varias personas pueden tener diferentes puntos de vista al momento de crear una entidad. Una persona, ok, usted le va a agregar el nombre, le va a agregar el apellido. Alguien puede decir, bueno, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Y otro va a decir, no, es que esto no me va a servir, es que aquí tenemos que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero aquí ya depende mucho del negocio, qué información se van a presentar. ¿Qué más? ¿Qué no es una base de datos? SQL es un lenguaje, o SQL, no una base de datos. No es un software ni un programa. Estas aplicaciones, como Excel, Access, MySQL, Oracle, etcétera, ¿sí? No es un software como tal. Una base de datos ya vimos que no es nada más que un conjunto de datos. Por ejemplo, el pentagrama que vimos, ¿verdad? Esa es una base de datos. ¿Y qué datos tiene? Pues simplemente su, sus notas. ¿Ok?